Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en una transmisión más, un sermón más de los días viernes. Y pues vamos a dar inicio, hermanos. Hoy comenzamos a estudiar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Así que vamos a 1 Pedro 4, versículos 1 a 6 son los que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vamos a hacer nuestra declaración bíblica y después oraremos para iniciar. Que si tenemos una Biblia, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Te
Pedimos, Señor, que nos hables en esta hora, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bien. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y acompáñenme a leer esta porción de la Escritura que dice así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En esos versículos vemos que el apóstol Pedro continúa enseñándonos acerca del ejemplo de Cristo, quien padeció en carne, dice, por nosotros. Nos deja ver que su sufrimiento no fue en vano, sino que reveló una vida completamente entregada a la voluntad de Dios. Y de la misma manera, Pedro nos recuerda que quienes seguimos a Cristo somos llamados a recorrer ese mismo camino, dejar atrás el pecado y vivir conforme a la voluntad divina. En estos versículos el apóstol Pedro nos muestra cómo ese pensamiento que estuvo en Cristo debe también ser nuestra forma de vivir cada día. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso el sermón de hoy se titula así: hagamos su voluntad, porque lo dice claramente ahí el apóstol Pedro acerca de Jesús. Él buscó hacer la voluntad del Señor. Y vamos a las enseñanzas rápidamente. Bueno, hoy solo quiero compartir 2 enseñanzas. La primera es la siguiente: buscar la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Buscar la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. A veces nos preguntamos si estoy haciendo la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sé que cuando decimos esto nos referimos a cosas muy particulares, a lo mejor como el trabajo, a qué me voy a dedicar o qué hacer en cierta situación. Y aunque la Biblia no tiene respuestas específicas sobre eso, sí nos muestra lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas muy claras que son la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio, creo que no deberíamos cuestionarnos si es la voluntad de Dios que lo hagamos o no. Es la voluntad de Dios, debemos estar seguros de ello. Vivir en santidad también no es una opción, es la voluntad de Dios. Así que hay cosas muy claras en la Escritura que son la voluntad de Dios, y una de ellas es seguir el ejemplo de Cristo, vivir como Él. Buscar la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Los versículos 1 y 2 dice: porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El compromiso que Dios nos pide no es mayor al compromiso que tuvo Jesús. Él nos mostró con su vida y con su muerte lo que significa rendirse completamente a la voluntad de Dios. De hecho, recordemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba en este sufrimiento y él dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. Estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Eso es hacer la voluntad de Dios, estar dispuesto a rendir nuestra vida por completo, a entregarnos, a morir a nosotros para vivir para Él. Jesús también nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Eso es hacer la voluntad de Dios. No nos está pidiendo algo imposible, pero nos está invitando a caminar por el mismo sendero que Él recorrió. Seguir la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. No sabemos qué hacer, cómo vivir la vida cristiana, cómo saber si estamos viviendo o no la voluntad. Sigamos el ejemplo de Cristo. Pero nos exhorta a seguir su ejemplo, a armarnos del mismo pensamiento que Cristo tuvo. Una mentalidad dispuesta a sufrir por obedecer a Dios antes que ceder al pecado. Cuando un creyente ha pasado por pruebas o persecución a causa de su fe, su visión de la vida cambia.
El sufrimiento produce madurez y esa madurez nos lleva a dejar atrás el pecado y los deseos carnales. Los sufrimientos, las pruebas que enfrentamos nos ayudan a eso, a ver de manera diferente la vida y a buscar vivir en santidad. Seguir la voluntad de Dios no es una teoría, es una decisión diaria. No es solo saber qué hacer, sino vivirlo. Cada día enfrentamos una batalla entre lo que queremos y lo que Dios quiere. Buscar su voluntad significa aprender a decir no a nuestros impulsos y decir sí a su propósito, aunque pues duela un poco. Cuando vivimos la voluntad de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Tenemos ese mismo pensamiento, dice aquí el apóstol Pedro, tenemos el mismo pensamiento de Cristo. Así que cada elección que hacemos conforme a la voluntad de Dios es una pequeña cruz que cargamos, pero también es una pequeña victoria sobre el pecado. Así que busquemos hacer la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Así que vivamos con la actitud de Cristo, que obedeció hasta la muerte. Aprovechemos sabiamente el tiempo que Dios nos concede para honrarle con nuestra vida y caminemos conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos, recordando que el propósito de nuestra vida no es complacernos a nosotros mismos, sino agradar al Señor que nos salvó. Así que, ¿qué es vivir la voluntad de Dios o cómo hacemos su voluntad? Buscar la voluntad de Dios, decíamos, es seguir el ejemplo de Cristo. Cuando somos discípulos de Jesús, cuando vivimos como Él, cuando seguimos su ejemplo, estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos buscando la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, buscar su voluntad, buscar la voluntad de Dios es dejar atrás la vida pasada. Dejar atrás la vida pasada. Dice en los versículos 3 y 4, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan». El apóstol Pedro nos recuerda aquí una verdad. Dice, ya fue suficiente el tiempo que desperdiciamos viviendo lejos de la voluntad de Dios. Ya fue suficiente. Hemos dedicado, dice el apóstol Pedro, y está diciendo a sus lectores, está diciéndolo a él y pues también a nosotros. Quizá nosotros, algunos llegamos al Señor, pues tal vez de niños, jóvenes, adolescentes, algunos llegaron tal vez ya más grandes. Y regularmente pasa esto con las personas que llegaron al Evangelio ya en una edad ya adulta. Muchos de ellos dicen, ¿cómo no conocí al Señor antes? ¿No? O desperdicié mi vida en tantas cosas cuando la pude haber aprovechado en Él. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Hemos pasado demasiado tiempo en nuestra vida buscando agradar al mundo, buscar agradándonos a nosotros, cuando deberíamos concentrarnos en agradar al Señor. El pasado pues debe quedar atrás, porque en Cristo comienza una nueva forma de vivir. Seguir el ejemplo de Cristo es ir hacia una nueva forma. Y también buscar la voluntad de Dios es dejar la vida pasada. Seguir a Cristo significa romper con el pasado, dejar de participar en las mismas obras que antes nos dominaban, que en otro tiempo vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y buscar la aprobación de los hombres, nuestra propia satisfacción, pero ahora vivimos para honrar a Cristo. Y Pedro dice aquí que es claro, cuando hacemos esto, cuando dejamos todas esas cosas que antes llevábamos a cabo, hay algunas personas, sobre todo, principalmente las que no conocen del Señor, a las que les parece, dice, extraño ahora cómo nos conducimos, dice, porque no vamos corriendo en su misma dirección, sino vamos corriendo hacia el lado contrario. Las personas solo nos ven y dicen, estos que tienen, ¿no? Están locos. Cuando el mundo observa que ya no corremos en su misma dirección, que ya no compartimos su forma de pensar ni sus excesos, nos consideran de esta manera extraños, incluso se burlan de nosotros. Pero pues no debemos sorprendernos, ya que el cristianismo siempre parecerá extraño a los que viven conforme a la carne, o parecerá algo raro, pero es lo que debemos hacer. Buscar la voluntad de Dios es dejar la vida atrás, la vida pasada, las cosas que hacíamos antes, la manera en la que vivíamos. El cristianismo, hermanos, implica un cambio de dirección. Antes corríamos hacia el pecado, ahora corremos hacia la santidad.
El cristianismo implica una nueva motivación. Antes vivíamos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. El cristianismo implica un nuevo propósito, dejar atrás el desperdicio del pecado y vivir con propósito eterno. Así que basta ya de vivir como antes. El tiempo que nos queda debe ser para la gloria de Dios. Buscar la voluntad de Dios, entonces, se trata de seguir el ejemplo de Cristo, de vivir una nueva vida. Perdón por el ruido. Buscar su voluntad es dejar atrás la vida pasada. Buscar la voluntad de Dios tiene que ver con eso. Y terminamos con los versículos 5 y 6. Acompáñenme a leerlos. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El apóstol Pedro nos recuerda una verdad interesante, y es que tarde o temprano todos tendremos que rendir cuentas delante de aquel que juzga a vivos y a muertos, es decir, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y esa certeza, dice Pedro, debe impulsarnos a vivir en santidad, alejados del pecado, no vivir para agradar al mundo, sino para agradar al juez justo, a Jesucristo, aquel que en algún momento, pues, o delante de quien estaremos en algún tiempo, vivamos para Él. El Evangelio dice que ha sido predicado para los hombres, aunque sufran o mueran en esta vida, pueden vivir eternamente conforme al propósito, al Espíritu de Dios. Habla ahí dice, ha sido predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿A qué se refiere? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos el sermón pasado. También Pedro menciona esto ahí con Noé, que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Tiene que ver con esto justamente, que las personas que han muerto en otro tiempo, antes de Cristo, también escucharon el Evangelio, también fue predicado, así que no tendrán manera de escaparse o de estar exentos de ser juzgados, porque al final también conocieron lo que Dios demandaba. Así que el Evangelio ha sido predicado a todos. Los que creyeron y permanecieron fieles, comprendieron que la verdadera vida no está en la carne, sino en el Espíritu. Y esa es la vida que Dios recompensa. Por eso la exhortación final es clara. Vive hoy con la eternidad en mente. Debemos tener claro que pues este mundo, esta vida tiene un final. Tendrá un final. Todo lo que tenemos tuvo un principio y tendrá un final. Así que, y hay un Dios que juzgará obviamente todo. Por eso debemos vivir de esta manera, con la eternidad en mente. Porque hay algunos que dicen, bueno, vida solo hay uno y vamos a vivirla como sea, total. Ya, gozamos, disfrutamos, pero ¿cómo vivimos esa vida? Es muy importante, porque es cierto que solo hay una, sí, aquí en la tierra, pero también, ¿dónde pasaremos la eternidad? Vivamos con la eternidad en mente, que daremos cuentas en algún momento. No desperdicies el tiempo en lo que pronto pasará. No nos enfoquemos en aquellas cosas que duran poco tiempo. No desperdiciemos nuestra vida en eso, sino más bien enfoquémonos en la eternidad y busca la voluntad de Dios con todo tu corazón. Busquemos hacer la voluntad del Señor siempre. Así que el desafío es el siguiente. El desafío es: estemos listos. Preparémonos para cuando ese día llegue, cuando tengamos que rendir cuentas delante del Señor, del juez justo, de Jesucristo, aquel que está preparado, dice ahí, para juzgar a vivos y a muertos, que es Jesucristo. Estamos listos, hermanos, estemos listos. ¿Y cómo lo estamos? Haciendo la voluntad del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo, viviendo una nueva vida, que es la vida que Él nos da, y dejando atrás la vida vieja, la vida pues pasada, llena de pecado, viviendo para la carne y no para el Espíritu. Cristo está preparado para juzgar. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para rendir cuentas a Él? Cada día vivamos como si hoy mismo fuéramos a encontrarnos con Él. Seamos fieles, seamos firmes en la fe y seamos obedientes a su voluntad. Sigamos el ejemplo de Cristo y vivamos dejando de lado el pecado, dejándolo atrás. Apuntemos hacia la nueva vida que el Señor nos da y no regresemos a la vida pasada que el Señor, de la cual el Señor nos ha librado.
sigamos su ejemplo y hagamos su voluntad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por la vida que nos das, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender esto, Señor, y poder vivir haciendo tu voluntad en todo momento, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por ello en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Bendiciones.